Señor presidente del Gobierno, 40 días ha tardado su señoría en comparecer ante los representantes del pueblo español para explicar la posición del Gobierno ante la crisis del Golfo Pérsico y las decisiones que en torno a esa crisis tomó el llamado Gabinete de Crisis. Ningún gobierno de los países que en nuestro entorno han enviado efectivos militares a la zona en conflicto ha incurrido en la gravísima irresponsabilidad de dejar sin información ni debate durante 40 días a los representantes de la soberanía nacional. Y si su señoría está hoy aquí, se debe, en primer lugar, a la petición del Grupo Mixto y del de Izquierda Unida Iniciativa per Catalunya, y, por qué no decirlo, a la perspicacia del señor ministro de Relaciones con las Cortes, don Virgilio Zapatero, el cual, estando presente en el debate de la Diputación Permanente, entendió que tanto los que se opusieron a la comparecencia, su grupo parlamentario, como los que se inhibieron absteniéndose, los del llamado bloque constitucional, vencieron, pero no convencieron, y están aquí en un debate por el que ni han peleado ni se han expuesto. Señor presidente, el 29 de octubre de 1981, en el debate acerca del ingreso de España en la OTAN, su señoría decía lo siguiente: no queremos el ingreso de España en la OTAN, y no porque los socialistas seamos específicamente antiatlantistas. Estamos efectivamente en contra de la política de bloques y por una política de paz y de cooperación en el plano internacional. Y consideramos que en los momentos presentes de crisis mundial, económica, política y también de crisis de valores, en esos momentos de crisis de credibilidad para la propia política de bloques y de grave amenaza armamentista, España puede y debe jugar un papel claramente positivo en la consecución de una salida de paz y de progreso para el mundo. Intentamos, seguía usted diciendo, señor presidente, intentamos buscar en nuestra política internacional y en nuestra política interior un camino que nos permita fortalecer nuestras instituciones democráticas y desarrollar nuestras autonomías, concentrar nuestros esfuerzos en la superación de la crisis económica y del paro, acelerar nuestro acceso a las instituciones europeas e incrementar nuestros lazos de amistad y de solidaridad con el mundo hispanoamericano y con el mundo árabe. Aún es tiempo de defender aquellos elementos de acción política, económica y social que unen al mayor número de españoles en un esfuerzo común y asumido por todos. Un esfuerzo que evite cualquier elemento de desunión. No teman sus señorías que yo vaya a abordar aquí ahora el debate de la OTAN. El pueblo español se pronunció en un referéndum y nosotros, que seguimos manteniendo la misma postura sobre la OTAN y la UEO, somos respetuosos con la voluntad del pueblo. Si traigo estas palabras de su señoría a colación, es porque en ellas se evidencian unos contenidos muy interesantes. Primero, su señoría decía que había una falta de credibilidad de política de bloques, es decir, necesidad de una política superadora de esa situación. Segunda idea interesante, que había necesidad de una acción política que acabe con la carrera de armamentos, que había que buscar un camino propio y específico, es decir, España tenía que buscar un camino propio y específico en la construcción europea como tanto en la política internacional, que había que aportar a esa construcción europea y a esa política exterior un elemento genuino y diferenciador, lo que llevábamos a esa comunidad, la relación con el mundo árabe y con Latinoamérica. Y, naturalmente, hablaba también de que había que hacer un esfuerzo para buscar elementos comunes en un deseo de evitar la desunión entre los españoles. La experiencia de los 8 años de gobierno de su señoría dejan claramente explicitado cómo aquel discurso se quedó palabras, palabras, palabras.
una ocasión perdida. Pero como en el fil el cartero siempre llama dos veces, el gobierno de su señoría ha tenido una segunda oportunidad. Precedido por la cumbre árabe de Bagdad del 27 al 30 de mayo, en la que Irak planteó determinadas reivindicaciones territoriales y económicas, y precedido por el fracaso de la reunión Kuwait-Irak del 28 al 31 de julio, se produce ante los atónitos ojos de la opinión pública mundial y la supuesta desinformación de todos los servicios secretos, la invasión de Kuwait por parte de Irak el 2 de agosto. Estábamos ante la segunda gran violación del derecho internacional desde el final de la Guerra Fría. Y digo segunda, señor presidente, porque la primera, sin llegar a la anexión o desaparición de un Estado, tuvo lugar con la intervención militar norteamericana en Panamá. Permítanme, sus señorías, tres reflexiones al hilo del acontecimiento de la invasión y de la necesidad justificadísima de una respuesta de la comunidad internacional. Un momento, señora Anguita, un momento. Ruego silencio a sus señorías. Ocupen sus escaños. Cuando quieras. Muchas gracias, señor presidente. Primera reflexión. El invasor, Saddam Hussein, despliega un ejército bien pertrechado y bien abastecido en armamento de toda índole, tanto por la Unión Soviética como por Inglaterra, Francia, Estados Unidos, un ejército que ya había experimentado tanto en la guerra contra Irán como en la aniquilación de 10.000 kurdos los efectos devastadores de las armas químicas, muchas de ellas fabricadas con componentes de procedencia española y exportadas por explosivos Río Tinto, explosivos de Burgos, explosivos alaveses, violando todo el embargo que había decretado las Naciones Unidas. El producto de las grandes y medianas potencias creaba un conflicto a los que con anterioridad le suministraron armamentos y guardaron silencio ante hechos execrables. No hay ninguna condena de la aniquilación de 10.000 kurdos ni el uso de armas químicas en la guerra contra Irán. Es porque entonces Irak defendía a los que hoy se sitúan enfrente. Y entre los que se sitúan enfrente por el hecho de la invasión estamos nosotros, por ese hecho de la invasión, pero no participamos del silencio culpable de la aniquilación de los kurdos o el uso de armas químicas. Segunda reflexión. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas obra con celeridad y produce la resolución 660, una celeridad desusada hasta entonces, de las que nos congratulamos y pensamos que debiera servir de precedente para futuros conflictos y violaciones del derecho internacional con o sin intereses petrolíferos por medio. Una resolución que en los días inmediatamente sucesivos se concreta en otras por las que se declara el embargo a Irak dentro de la letra y del espíritu del artículo 41 de la Carta Fundacional de las Naciones Unidas. Embargo y no bloqueo, que hay que diferenciar. Situación esta que sigue manteniéndose según las palabras del secretario general de las Naciones Unidas, señor Pérez de Cuéllar, porque el señor presidente del Gobierno ha afirmado aquí en su intervención que las Naciones Unidas y los Estados Unidos van del brazo, en absoluto. Hoy por hoy, las Naciones Unidas mantienen la situación en el artículo 41 que habla de embargo y no de bloqueo. Tercera reflexión. La agresión iraquí se produce en una coyuntura internacional caracterizada por el final de la Guerra Fría, la distensión en las relaciones este y oeste y la práctica desaparición del Pacto de Varsovia. Es decir, una situación en la que se dan las condiciones para ir creando un nuevo orden internacional sin bloques militares y sin gendarmes de guardia de ningún tipo. Una situación en la que la construcción europea comienza a realizarse bajo lenguajes que todos participan de esos lenguajes que hablan de cooperación internacional y de superación de los conflictos norte-sur. Lo que ocurre es que los lenguajes hay que llevarlos después al terreno de la práctica. En resumen,
la situación actual en el escenario político plantea un reto. Seguir presos del pasado e incardinarse en la dialéctica de un mundo unipolar, con los Estados Unidos como único referente, unos Estados Unidos que en este conflicto no se cansa de pedir dinero, más tropas, o la otra vía, articular una vía de diálogo, de entendimiento y de acciones concretas que tiendan a reforzar a la única organización que hoy puede representar a la comunidad internacional, la ONU. Porque, señor presidente, en su intervención, que ha sido muy hábil, pretendía afirmar que en esta Cámara todos estamos de acuerdo y que lo que nos oponemos a la actuación de su Gobierno lo hacíamos en nombre de diferencias de matiz nada. Nuestra oposición es total, porque según se escoja el camino de seguir a los Estados Unidos, y no es una cuestión baladí, o seguir la vía de la ONU, que no coinciden, hay una clarísima diferencia de fondo. Y dicho de otra manera, señorías, la vía rápida, cruenta, a golpes de acción bélica y anclada en situaciones ya superadas, o la vía más lenta, pero capaz de crear por su propia dinámica un nuevo orden internacional más justo y más equitativo. ¿Qué hace en esta coyuntura el gabinete de crisis presidido por el señor González? Sigamos el relato del propio ministro señor Fernández Ordóñez en la comisión. Emisión de un comunicado condenando la ocupación y exigiendo la retirada inmediata de las tropas iraquíes. Participación en la reunión del Comité Político de la Comunidad Económica Europea, en la que se da cumplimiento a las medidas de embargo dispuestas por la Resolución 660 del Consejo de Seguridad de la ONU. En días posteriores también se ratifican las resoluciones 661 y 662 de dicho organismo. El 7 de agosto se produce la autorización del Gobierno español para que tropas y aviones de combate de Estados Unidos usen las bases de utilización conjunta. Una autorización basada en una interpretación de extraordinaria manga ancha del también redactado con manga ancha Convenio entre España y Estados Unidos sobre cooperación para la defensa. Una manga ancha que ha permitido, desde la firma de dicho convenio, la violación y no cumplimiento de las 3 cláusulas que se colocan en el referéndum sobre la OTAN. El día 8 de agosto, y desde Viena, el señor presidente del Gobierno hace unas declaraciones en las que se desliza algo a tener en cuenta. La afirmación de que tal conflicto aceleraría y adelantaría para 1991 la recesión económica. En definitiva, que la crisis del Golfo puede agravar y acelerar males que ya existían en la economía, tanto en el orden internacional como en el nacional. El caso es, señorías, que en esta fecha el Gobierno de Estados Unidos despliega de manera unilateral y sin mandato específico de ningún organismo internacional sus fuerzas armadas en la frontera entre Arabia e Irak. Y de manera interesada confunde la expresión bloqueo, que es un acto de guerra y que se contiene en el artículo 42 de las Naciones Unidas, ya que no se ha pasado todavía de la fase del 41. Y este es el momento, señorías, en que el cartero vuelve a llamar. El momento de buscar una política exterior con rasgos específicos, de aportar a la comunidad internacional el valor y el coraje para construir un nuevo orden político mundial. ¿Qué hace el señor presidente del Gobierno? Sigue la vía fácil pero gregaria, subalterna y desfasada de apoyar la acción iniciada por Estados Unidos, o se apresta a hacer un esfuerzo por vía europea y de la ONU, aportando la supuesta intervención preferente de Latinoamérica y países árabes. El gabinete de crisis, presidido por el señor González, decide llevar a la reunión del Consejo de la Unión Europea Occidental el día 21 la oferta española de mandar unos navíos de guerra a la zona en conflicto. Y es el caso, señorías, que la vinculación de España a la OTAN y a la UEO no obligaba en absoluto al Gobierno a tomar esta decisión. Y tal como dijo el propio señor ministro de Asuntos Exteriores, leo su expresión: no existe ninguna obligación, ni jurídica ni política, para que el Gobierno español adopte esta decisión por el hecho de ser miembro de la OTAN o de la Comunidad Europea o de la UEO.
En la reunión de la UEO del día 21 se aprueba la oferta española y se aprueba con un documento que en su punto número 9 dice textualmente: los ministros subrayan que la coordinación en el seno de la UEO debería facilitar la cooperación con otros países que despliegan sus fuerzas en la región y de manera especial con la de los Estados Unidos de América. Señor Anguita, le ruego concluya. Voy terminando, señor presidente. En medio de esta serie de decisiones de gran responsabilidad política, el presidente no se digna en informar al Parlamento o dar ninguna explicación. Hace recaer sobre sus ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa el papel de hombres bien intencionados, dispuestos a informar a los líderes políticos, eso sí, rogándoles todo tipo de discreción sobre informaciones aparecidas en la prensa aquel día, al menos las que me dieron a mí. No sé si a los ilustres miembros de la oposición honorable se les dio otro tipo de información. Mientras tanto, el Parlamento y el país en un total ayuno de las razones políticas de tales decisiones. Declaraciones de los ministros y breves expresiones del presidente del Gobierno que no sirven para explicar a qué lógica de política exterior se atienden las decisiones. Pero, ¿y si no hubiese lógica? ¿Y si no hubiese línea política? Un día, el señor presidente se declara partidario de la no intervención en base a su concepción regional del conflicto, pero al día siguiente ya manifiesta su voluntad de enviar una flota al Golfo Pérsico. Otro día, el señor presidente, pegándose a la rueda del señor Mitterrand, censura al gobierno de los Estados Unidos por extralimitarse y transformar el embargo en un bloqueo. Pero al final del primer Consejo de Ministros, celebrado después de las vacaciones, nos quedamos estupefactos al conocer por boca de doña Rosa Conde que el Gobierno estaría dispuesto a pagar la parte que le correspondiera en los costos del despliegue del ejército norteamericano. En otro momento se afirma que la flotilla española va en misión de paz, en una función, como se define, de vigilancia del tráfico marítimo, de policía de tráfico. La versión actual es que nuestra flotilla podrá interceptar los buques que consideren violadores del embargo usando la violencia necesaria. Se llega a afirmar que nuestra flota va en cumplimiento de la resolución 665 de las Naciones Unidas, pero el calendario, el simple calendario, nos dice que la resolución 665 de las Naciones Unidas es muy posterior a la decisión de enviar la fragata y las 2 corbetas. También la mentada resolución 665 recomienda que las fuerzas que ya estaban allí se colocasen bajo la dirección del Comité de Estado Mayor de las Naciones Unidas. En resumen, las Naciones Unidas no se dirigieron al gobierno español para recabar de él el envío de buques. Las Naciones Unidas recabaron para ellas la coordinación de los barcos que ya estaban en el Golfo y no delegó en la UEO. Recientemente, el señor González, desde Suecia, se ha mostrado dispuesto a enviar contingentes militares en misión de paz y bajo la bandera de las Naciones Unidas. Por tanto, se puede deducir. ¿Quiere esto decir que la fragata y las 2 corbetas no van en misión de paz ni bajo las directrices de las Naciones Unidas? Se asegura, por boca de altos responsables del Ministerio de Defensa, que en caso de guerra la flotilla española regresaría inmediatamente a sus bases en nuestro país. Pero las últimas informaciones y declaraciones manifiestan que si hay conflicto armado se intervendrá en él. Se dice por parte del presidente del Gobierno que el envío de la flotilla es una acción destinada a calmar los ímpetus de los halcones, de los duros. Pero, y aparte de la paradoja que supone calmar a los partidarios de la guerra mandando buques armados, dicha maniobra de apaciguamiento no parece dar resultado a tenor de las acciones y declaraciones tanto del presidente de Estados Unidos como de la primera ministra británica. Se informa al pueblo español de que en los buques enviados por otros países hay también soldados de reemplazo no voluntarios, pero hoy sabemos que solo van soldados de este tipo en la flotilla española. Se informa también de que nuestros marineros están preparados para este tipo de misiones, para añadir a continuación que se les dará unos cursos durante la travesía. Señorías, señor presidente, y acabando, podríamos seguir la serie de contrasentidos, contradicciones y equívocos lanzados sobre la opinión pública española. Equívocos que han ido destinados a dosificar con cautela la opción de política exterior que nos sitúa como un apéndice de una política no concorde con la que demandan los tiempos, ni tampoco europea.
Y ello es grave, señor presidente, porque un gobierno puede recibir apoyos o rechazos, críticas o alabanzas, pero lo que no puede favorecer con su acción es la pérdida de credibilidad. Y la credibilidad de su gobierno en este asunto es que ya no existe, señor González. Y si no, dígame, señor González, ¿quién coordina la acción de nuestra flotilla? ¿Bajo qué mando está? ¿Qué órdenes se acusarán al comandante de la misma en caso de conflagración? Y en otro orden de cosas, ¿se atenderá a la petición del Gobierno de Estados Unidos de enviar más contingentes militares por parte de los países de la OTAN? Y aclare esto, porque yo escuché ayer al señor ministro de Asuntos Exteriores decir que no, pero hoy he oído en unos medios de comunicación una agencia egipcia afirmar que el señor Serra decía que sí. Convendría que usted lo aclarase aquí. ¿Se sustituirá ese envío de tropas por una aportación económica al despliegue militar estadounidense? ¿Cómo ve el señor presidente cara al futuro la propuesta hecha por Estados Unidos de crear una especie de OTAN en el Oriente Medio? Señor González, hay algo peor que equivocarse. Hay algo peor que realizar una mala política, no tener ninguna propia y específica. Y de la misma manera que su gobierno está siendo timorato, seguidista y carente de toda iniciativa a la hora de hacer propuestas en torno a la construcción europea, está haciendo una política exterior propia de situaciones anteriores a la caída del muro de Berlín. Dígame, señor presidente, ¿por qué el señor ministro de Asuntos Exteriores tarda un mes largo en ir a la zona de conflicto? ¿Con cuántos países latinoamericanos se ha hecho un trabajo sobre este asunto por parte de la diplomacia española? Corresponde a países como el nuestro la iniciativa política y diplomática de darle a la ONU el mayor de los protagonismos y la mayor de las autoridades. Una ONU capaz de ir aplicando paulatinamente el embargo, el bloqueo o la intervención de cascos azules en una auténtica misión de paz. ¿Está esa ONU en condiciones de ganar no solo autoridad y prestigio, sino operatividad? Porque si no es así, seguiremos todavía en los esquemas del orden internacional de la Guerra Fría, eso sí, con un solo centro de poder en lugar de dos. La reciente entrevista entre los presidentes... La reciente entrevista entre los presidentes Bush y Gorbachov es todo un ejemplo de lo que vengo diciendo. En un momento en que la tensión se agrava y el riesgo de que hablen las armas se hace inminente, es de agradecer e incluso de apoyar tal iniciativa. Pero el lado negativo de tal entrevista es que al fin y a la postre el encuentro de ambos mandatarios reproduce un esquema que quisiésemos abandonar. Y la responsabilidad de que ese esquema siga funcionando es la incapacidad de todos aquellos que, como el gobierno español, no quieren o no saben estar a la altura de las circunstancias. Señor presidente, Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya, en la línea de hacer la crítica a la labor del gobierno, pero también y simultáneamente plantear contenidos concretos de una acción alternativa, esboza en esta Cámara los contenidos de su propuesta ante la crisis del Golfo Pérsico. Nuestra opinión. Primero, en el marco de las Naciones Unidas, bajo la autoridad de las mismas y en el desarrollo de los artículos 41 y siguientes de su Carta Fundacional, apoyaría y participaría en una acción que hiciese al gobierno de Irak retirarse inmediatamente del territorio de Kuwait, dejándolo en la situación de las fronteras que tenía antes del conflicto. De la misma manera y con el mismo procedimiento exigiría hasta conseguir la libertad total de los ciudadanos que de manera brutal están siendo utilizados como rehenes. Segundo, cumplido el apartado anterior y en el mismo marco, con los mismos plazos y procedimientos, se exigiría del Gobierno de Israel el total y completo acatamiento y puesta en práctica de las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de la ONU sobre los territorios que este Estado se ha anexionado de los países limítrofes y, de la misma manera, para las situaciones existentes en Siria, Líbano, Chipre. Tercero, como consecuencia de lo anterior y siempre bajo la autoridad de las Naciones Unidas, la aplicación del derecho del pueblo palestino a su autodeterminación y existencia como Estado. Cuarto, dichas actuaciones en el marco de las Naciones Unidas podían ir precedidas por la convocatoria de una cumbre euroárabe tendente a facilitar las tareas de la ONU en el sentido anteriormente expuesto,
la convocatoria de una conferencia del Mediterráneo en la que esté el Consejo Nacional Palestino para examinar y poner en marcha procesos tendentes a resolver los conflictos planteados en todos los países ribereños, relanzar el diálogo norte-sur y decidir medidas concretas en favor de los países menos desarrollados a fin de asentar las bases para un nuevo y más equitativo orden económico internacional, que en el caso de la zona motivo de este debate contemplaría también la concreción de medidas tendentes a fijar precios estables y justos del petróleo que eviten el intercambio desigual entre países ricos y países pobres, la aprobación de un estricto control del comercio internacional de armas, así como una armonización mayor, más eficaz y más rigurosa en las legislaciones nacionales sobre tal materia y el control de la aplicación de las mismas. Y, desde luego, como acción previa e inmediata, el comandante de la flotilla española debiera recibir la orden de su inmediato regreso a sus bases a España. Señor presidente, estos puntos de acción programática para el conflicto del Golfo Pérsico, junto a otros que hacían referencia a las medidas a tomar para enfocar correctamente las soluciones de los problemas que padece la economía española, estaban ya en la propuesta programática que le hice en esta Cámara el día 4 de abril en el debate de la cuestión de confianza. Han pasado 5 meses. No existe política exterior propia. Se está cometiendo un tremendo dislate, un tremendo disparate. Se anuncia un ajuste duro como remedio para solucionar la economía española. Se le imputa a la crisis del Golfo Pérsico los males que aquejan a esta economía. En todo caso, la crisis del Golfo ha venido a incidir en nuestra economía, pero el mal estaba ya en la política seguida hasta hoy. Se le ofreció la posibilidad de crear una nueva situación desde la izquierda, un sólido acuerdo para otra política económica y para otras prácticas de política exterior. Su señoría se encogió de hombros y buscó sus apoyos en otros escaños de la Cámara, no precisamente de izquierdas, los que le jalean y le animan a seguir con esta política pobre de cañoneras pobres, los que le critican por el fracaso total de su política económica, pero que están de acuerdo con los fundamentos y principios que la sustentan. Qué pronto pasan 5 meses. Muchas gracias.